Amén, para Dios sea la gloria. En la primera parte de Juan, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 21, estábamos hablando del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento va del encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. Un ejemplo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó acerca del nuevo nacimiento, acerca de la regeneración, acerca del nacimiento, ¿verdad?, espiritual, acerca de la relación, ¿verdad?, que debemos de tener, ¿verdad?, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la primera parte eso era de lo que les estaba hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y estábamos hablando, ¿verdad?, del versículo del 1 al 8. Ahorita simplemente voy a hablarles, esta es la segunda parte del nuevo nacimiento, ¿va? Y voy a estar hablando un poquito de la fe y del arrepentimiento, ¿va? Y que va en conjunto con el nuevo nacimiento, ¿va? Yo les decía, ¿va?, que el nuevo nacimiento se requiere de una regeneración, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 3, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces yo les decía que la regeneración es la necesidad del nuevo nacimiento que surge de la incapacidad del hombre en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. Entonces, por muy dotado que el hombre sea, por muy moral que el hombre sea, por muy inteligente que el hombre sea en su condición natural, está completamente ciego tocante a la verdad espiritual e impotente para entrar y ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no puede obedecer y no puede entender y mucho menos agradar a Dios. Porque la Biblia dice, les decía en la primera parte, que la Biblia dice en Romanos 8:7, por cuanto la mente, ¿verdad?, carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, el nuevo nacimiento no es una naturaleza que hemos heredado de Adán, sino que es un acto creativo de la obra del Espíritu Santo. Y para que esto acontezca, debe haber algo de conocimiento básico y entendimiento de las verdades del Evangelio y estar de acuerdo con las verdades del Evangelio. Estar de acuerdo con las verdades del Evangelio incluye convicción de lo que dice el Evangelio, que lo que dice el Evangelio es verdadero. Entonces, yo les decía que Nicodemo tenía conocimiento y hechos, pero lo que Nicodemo le faltaba era una relación. La relación entre él y nuestro Señor Jesucristo. Le faltaba eso, la relación. ¿Por qué? Porque el hecho el hecho de que Nicodemo supiera de las escrituras y tuviera conocimiento y hechos y hechos, ¿verdad? Porque él dijo, ¿verdad?, que cuando él vino en el primer versículo es que él vino de noche. Le dijo a Cristo Jesús que nadie podía hacer estas señales si Dios no estaba con él. O sea, él sabía, ¿verdad?, que él estaba haciendo todo esto porque Dios estaba con él. Entonces, Cristo Jesús le está dando a entender a Nicodemo la necesidad de salvación, la necesidad de que Cristo sea el único en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el que pagó el castigo por nuestros pecados. Y ahora Cristo Jesús nos ofrece salvación. ¿Y qué necesitamos? Seguir a Jesús. El nuevo nacimiento es una necesidad. El nuevo nacimiento es un evento espiritual. El nuevo nacimiento es una verdadera experiencia con Cristo Jesús. El nuevo nacimiento no debe de ser rechazado, porque has recibido a Cristo Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Y el nuevo nacimiento es revelado solamente por Cristo Jesús.
Cristo Jesús se lo reveló a Nicodemo aquí en Juan, en el capítulo 3. Y el nuevo nacimiento está asegurado en dos hechos: que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que pongas tu confianza en Cristo Jesús y solo en Él. Y no nomás tu confianza, y que creas. Porque la Biblia dice aquí en Juan, porque todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar para comenzar. Ahorita vamos a ver la segunda parte del nuevo nacimiento. La segunda parte es fe y arrepentimiento. En Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 21. Pero simplemente voy a leer del 8 al 21. Pero vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor, por esta hora. Padre, venimos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, Señor. A glorificarte, Señor. A darte tú toda la gloria y la honra, Señor. Que nos hables, Padre, por medio de tu palabra, Padre, en Juan, en el capítulo 3, Señor. Que tú te glorifiques, Señor. Que seas tú el que estás poniendo las palabras en mi boca, Padre. Que seas tú, Padre, el que estás abriendo nuestro conocimiento, Señor, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. Que sea tu palabra, Padre, la que traiga convicción a nuestro corazón y nos atraiga, Padre, para poder decir qué es lo que debemos de hacer para ser salvo en el nombre de Jesús. Oh, Padre, que lleguemos al conocimiento de tu Hijo, Cristo Jesús. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en esta hora, Padre. Para ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer lo que dice la Escritura en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8 al 21. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con esta descripción bíblica nos damos cuenta que Dios es el proveedor, que Él es el que da todo, que Él es el que tiene el control, que Él es el soberano y el todopoderoso. El versículo 9 dice que Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que no sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Eres tú maestro de Israel? Le dijo Cristo Jesús a Nicodemo, y no sabes esto. ¿Eres tú maestro de Israel que te sabes toda la escritura de letra a letra y no sabes esto, Nicodemo? Dijo Cristo Jesús en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que cuando ellos miraban la serpiente, ellos tenían fe y eran sanados. Entonces aquí, Cristo Jesús dice lo mismo. Así es necesario que el Hijo del Hombre, dice, sea levantado para que pongan la fe en Él, para que pongamos la fe en Él, para que nos enfoquemos en Él. Entonces el versículo 15 dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el versículo, póngale atención. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
En la parte número 1 les dije que los religiosos usaban la escritura incorrectamente. La usaban ellos incorrectamente y ellos se querían dar el lujo, se querían honrar y pensaban que Cristo Jesús los iba a elevar y los iba a honrar. Pero no, se equivocaron, ¿verdad? Porque Cristo Jesús, él mismo en sus palabras, ¿verdad? Les dice hipócritas, ¿verdad? A ellos. Es por eso que Cristo Jesús, cuando lo cuestionaban, lo que les dije en la primera parte, cuando lo cuestionaban, él les llamó hipócritas, ¿verdad? En Mateo 23, Cristo Jesús les dijo: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. En la primera parte les dije y ahorita les vuelvo a decir otra vez. Ellos estaban dejando afuera el centro del evangelio, que es la justicia, la misericordia y la fe. Por eso Cristo Jesús les decía hipócritas. Por eso Cristo Jesús aquí dice en el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice bien claro que el que no cree ya es condenado. Pero el que cree, el que ha creído en el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese recibe, ¿verdad? Ese no es condenado, ese recibe la vida eterna. Entonces, ¿por qué condenar al mundo? No, la Biblia clara dice que el mundo ya ha sido condenado porque no ha creído en Cristo Jesús. Nuestro trabajo, nuestro deber es proclamar el evangelio. Nuestro trabajo es de hablarles de la vida, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio, la misericordia, la fe y la esperanza. ¿La esperanza en quién? En nuestro Señor Jesucristo, y la justicia, que es lo que es la justicia, que es lo que es hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, hoy es la segunda parte del nuevo nacimiento. Es la segunda parte y vamos a estar hablando de la conversión, ¿verdad? De la fe y el arrepentimiento. Entonces, cuando nos damos cuenta de que la fe salvadora genuina debe ir acompañada de un sincero arrepentimiento de tus pecados, ¿ok? Tú a lo mejor has oído en el Viejo Testamento que Dios se arrepintió o que Dios cambió de parecer. No es que Dios haya pecado. Cuando tú miras en el Viejo Testamento, no es que Dios haga pecado o que Dios cambió de parecer. No, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios lo que Él dice, Él lo hace, y Dios no cambia. Él no cambia su naturaleza divina. Es lo que Él dice aquí en la Biblia. Eso es, Él no cambia. El cambio que pasa es que cuando tú te arrepientes y le das la espalda al pecado
y te enfocas en Dios, entonces Dios cambia la forma y el método para poder trabajar con nosotros. Entonces, Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo de hoy, de ayer y siempre. Simplemente Dios se ajusta a nosotros cuando hay un arrepentimiento de corazón en nosotros. Y Él nos mira a nosotros que hemos hecho ese cambio y que le hemos dado la espalda al pecado y hemos puesto los ojos en su Hijo Cristo Jesús. Porque Él no cambia. Él responde al factor, ¿verdad?, de que nosotros le hemos dado la vuelta, le hemos dado la espalda al pecado. Entonces, es por eso que el arrepentimiento es importante, para poder experimentar a Dios. Para poder experimentar que cuando le das la vuelta, le das la espalda al pecado, empiezas a experimentar más y más de Dios. Cuando tú le das la espalda al pecado, entonces es cuando tú deseas y quieres experimentar más de Dios. Entonces, la fe salvadora, que no es producida por nosotros, sino es producida por la obra del Espíritu Santo, es la que nos lleva a un sincero arrepentimiento de los pecados. Y esto nos ayuda a comprender también a nosotros de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el que trae la convicción en el corazón de las personas. Lo que trajo convicción aquí a Nicodemo, y que Nicodemo cambió de carácter. Más adelante miramos en el capítulo 7 de Juan que Nicodemo cambia de carácter. Lo que le produjo ese cambio de carácter es la palabra de Dios, es el Evangelio. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros de predicar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios. Y mencionar, ¿verdad?, la necesidad de arrepentimiento de los pecados. Porque si no hay una mención de arrepentimiento de pecados, el Evangelio no demanda compromiso. No el Evangelio. El Evangelio demanda compromiso. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, no va a haber un compromiso sincero, firme y sincero. No con nosotros, sino con Cristo. Un compromiso con Cristo, genuino, de corazón. De corazón. Y esto debe de incluir la decisión de renunciar al pecado. Y es por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Es por eso la necesidad de predicar el Evangelio y que venga la fe para que crean en Cristo Jesús y será salvo. Entonces, predicar sin arrepentimiento, solamente estoy predicando la mitad del Evangelio. No, Dios demanda de nosotros predicar el Evangelio completo y predicar el arrepentimiento de pecados. Entonces, yo les daba un ejemplo en la primera parte, ¿verdad? Porque a veces se pregunta uno, la gente se voltea, le da la espalda a Dios y se regresa para atrás. Se han enfriado, ¿por qué, verdad? En el momento de la conversión en la fe salvadora, yo no puedo, es un misterio. Yo no puedo decir si es salvo o no salva, pero la Biblia a mí me enseña que tiene que haber un cambio de carácter, tiene que haber frutos en la persona, tiene que haber una transformación, porque es lo que la Biblia nos enseña. Entonces a veces puede resultar, si predico nada más la mitad del Evangelio, puede resultar que muchas personas estén confundidas y estén engañadas, pensando que han escuchado el Evangelio cristiano y lo han probado, pero no les ha servido de nada, no ha pasado nada. O que digan ellos, he aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador muchas veces. Aceptarlo como Salvador es una cosa, pero aceptarlo como el Señor
es otra cosa, es la verdadera cosa, es el corazón genuino, porque lo haces Señor de tu vida. Ya no más yo, sino Él que vive ahora en mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Cristo demanda de nosotros un compromiso sincero y que lo hayamos aceptado de corazón y que lo reconozcamos como Señor absoluto de nuestra vida? La fe y el arrepentimiento son actitudes del corazón que continúan toda la vida cristiana de nosotros. Entonces, el tener los hechos y conocimiento no es suficiente. O sea, debemos de practicar el evangelio. Debemos de tener deseo del evangelio. Debemos de tener pasión por el evangelio, porque hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro absoluto Señor personal de la vida de nosotros. Entonces, basado, ¿verdad?, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, debe de incluir una auténtica decisión de voluntad y hacer un compromiso con nuestro Señor Jesucristo verdadero. Entonces, esto nos ayuda a seguir adelante y a seguir expresando con acción de gracias lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de orando, de buscando todo el tiempo su rostro, de que Él nos ha cambiado, de que Él ha hecho un cambio nuevo en nosotros. La actitud de corazón constituye una verdadera conversión y la decisión, ¿verdad?, de expresar, ¿verdad?, en oración, en acción de gracias. Eso es lo que trae la actitud de corazón. La fe inicial y el arrepentimiento son dos aspectos que obran en nuestra conversión. Y esto aparece en nosotros en la vida cristiana, en nuestro comenzar. Entonces nosotros nos damos cuenta que la fe y el arrepentimiento no están limitados, que es algo que debe ir con nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar a diario. ¿Por qué? Porque son actitudes del corazón que continúan a lo largo de nuestras vidas como cristianos. Jesús le dijo a sus discípulos que oraran a diario, diciendo: perdonarnos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cristo Jesús les enseñaba esto a sus discípulos en Mateo 6:12. Entonces, una conversión genuina de corazón, sincera, debe de llevar tristeza diaria por el pecado y un sincero arrepentimiento. Claro que sí, porque el Espíritu Santo va a traer convicción a la vida de nosotros cuando no andamos bien. Sí, el Espíritu Santo trae convicción. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 19, donde le habla a la iglesia de Laodicea. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En 2 de Corintios el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, en el versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10. Entonces, ¿por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte, pero no muerte física, muerte espiritual, donde estás cegado y no puedes ver las verdades del evangelio. Y eso es lo que Cristo Jesús hace con Nicodemo, que Nicodemo abra los ojos y pueda mirar la verdad del evangelio.
Este es el arrepentimiento de corazón. Este es el arrepentimiento de corazón que va a producir cambios en la vida del creyente. No nomás cambios, va a producir un deseo y una pasión y una reverencia hacia Dios, un temor hacia Dios y una relación con Dios. Una relación con Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice: y ahora permanezca la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, dice. Pero el mayor, dice, de ellos es el amor. Quiere decir que estas tres permanecen a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar cristiano. La fe, la esperanza y el amor. Pero el apóstol Pablo dice: el mayor de todos estos es el amor. Y probablemente el apóstol Pablo quiere decir que continúan por eternidad. Por eso también él dijo, ¿verdad?, en Galatas, en el capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana, mis hermanos, es la expresión externa de la vida de Cristo que mora ahora dentro del creyente. Por tanto, mis hermanos, aunque es cierto que la fe salvadora inicial y el arrepentimiento inicial ocurren una sola vez en nuestra vida, y que cuando tienen lugar, cuando constituyen un lugar en la vida de nosotros, en la conversión verdadera, la llevamos a diario en la vida de nosotros, porque son actitudes del corazón de arrepentimiento y fe, que eso es lo que comienza en nuestra primera conversión, en nuestra conversión. Y estas mismas actitudes deben de continuar a lo largo de nuestra vida cristiana. Hermanos, estar firmes, perseverar entre luchas, sufrimientos y dolor, angustias. Estar firmes, hermano, y perseverar, ¿verdad?, en los sufrimientos, en el dolor, experimentar la grandeza de Dios y no darle la espalda a Dios, refugiarnos con más ganas hacia Dios y que Dios vaya nutriéndote continuamente, porque Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Él será tu refugio en medio de la tormenta. Dios será tu amparo en falsas acusaciones. Dios será tu torre fuerte cuando ya no puedas seguir. La Biblia dice que claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. Cada día, mis hermanos, debe de haber un arrepentimiento sincero de todos los pecados que hemos cometido y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo nos fortalezca para vivir la vida cristiana y ser dignos de Dios y producir frutos para que el reino de Dios avance y alguien más aparte de nosotros diga qué es lo que debo hacer para ser salvo. Hermanos, solo no lo podemos lograr. Necesitamos a Cristo Jesús y nos necesitamos unos a otros en unión, en exhortación, en apoyo y en crecimiento que solamente Dios lo puede dar en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a estar firmes. Vamos a permanecer en la fe, en la esperanza, en el amor, en la justicia, en la santidad, y que Dios sea glorificado por medio de nosotros. Hermanos, vamos a proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Vamos a ser ejemplo de caminar con justicia hacia Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a ir adelante
y que Dios sea glorificado. Porque la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino y confía en Dios, y él hará. Y él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como mediodía. Guarda silencio ante Dios y espera en él. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Y recuerden que el día que estemos cara a cara delante de Dios, lo único que va a importar es la relación que tuvimos entre nosotros y su Hijo Cristo Jesús. Abre los ojos, mis hermanos. Si este mensaje te ha llegado al corazón, abre los ojos y ponte a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu relación entre tú y Dios? Y dale tu corazón a Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Amén.